Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿verdad? Pues bueno, primero quiero agradecer pues, a la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, ¿verdad? Del Ayuntamiento de la capital de aquí de Potosina. Y bueno, pues aquí el compañero Eduardo Achologua, que también nos ha brindado también la oportunidad y el momento. Y bueno, pues es importante para todos nosotros conocer un poquito de lo que son nuestras raíces, conocer un poco de nuestra historia. Para muchos, y desgraciadamente, pues es un misterio precisamente quiénes son los guachichiles. Y es algo que, pues hasta parece, pues ya no sé ni si reír o llorar o qué, ¿verdad? Porque eh, a tal grado se sobajó esa cultura que pues para muchos no, pues es un completo desconocimiento y pues desgraciadamente los libros de texto no traen mucho y, perdón, en las escuelas tampoco te dicen también qué es y cómo y por qué y cómo se desarrolló esta cultura, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, perdón, le hemos titulado Guachichile, los guerreros del desierto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar esto. A ver, vamos a... Caray, no quiero pasar esto. Ahí está. Bueno, estos son los antecedentes, ¿verdad? Uno de los 6 pueblos, bueno, que integraban la Chichimeca, como ustedes saben, pues fueron los Guachichiles. Los demás eran los Zacatecos, los Guamares, Cascanes, los Pames, los Tecuexes, que por cierto los Guamares compartían la particularidad de que también se teñían de rojo el cuerpo y el cabello, ¿verdad? Pero también, bueno, se dice por lingüística que es probable que la descendencia de los pueblos utonaguas pues viene de lugares muy apartados, ¿verdad? Como Utah, allá en el sur de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es una de las teorías y va más que nada por el motivo de la lingüística, pero hay otro posible origen y es precisamente el que nos dice el Colegio de México. Bueno, pues que los guachichiles pertenecen a la familia de la lengua ocana, habladas allá en California y parte del noreste de lo que es México, pero también el grupo carancaguano, que hoy ya está desaparecido y que habitaba desde el sureste del actual estado de Coahuila, Texas también, Aguascalientes y parte de Zacatecas. Bueno, pues los guachichiles, igual que la mayoría de los grupos indígenas del norte de nuestro país y del sur de Estados Unidos, pues son el resultado de las migraciones de los grupos de cazadores recolectores, ¿verdad? Que llegaron pues hace miles de años precisamente de lo que es del sur de Estados Unidos hacia el norte de México. Por ahí un investigador que es Rodríguez Lubet, aquí vino a dar una conferencia en los 80s con la misión francesa que estuvo aquí investigando. Me tocó ir a verlo precisamente. Y hacía referencia que desde hace 7000 años aquí la capital potosina ya estaba habitada precisamente por grupos de cazadores recolectores. Entonces, respecto a la arqueología potosina, pues hay mucho todavía que investigar porque pues, realmente se han hecho muy buenos trabajos, pero desgraciadamente unos no se les ha dado la difusión y otros han quedado pues inconclusos. Aquí tenemos un mapa de Rodríguez Lubet, ¿verdad? Donde nos destaca la extensión de la zona de estos grupos de cazadores recolectores, todavía ya para mediados del siglo XVI, ¿verdad? Aquí estamos representados con los nombres de los estados actuales de lo que es aquí la parte de México y de los Estados Unidos. Entonces podemos ahí identificar algunos estados. Pues ahí está el número 1, está San Luis Potosí,
después Guanajuato, el 3 Zacatecas, 4 Nuevo León, el 5 Coahuila, el 6 Durango, el 7 Chihuahua, el 8 Sonora, 9 Baja California Norte y Sur, donde hay, por cierto, muchas expresiones de petroglifos allá por sus playas. Está el 10 está California, el 11 Arizona, el 12 Utah, el 13 Colorado, el 14 Nuevo México y el 15 Texas, que por cierto, estos estados americanos que he nombrado, pues en realidad muchos de ustedes sabrán o recordarán o habrán oído que pues eran en realidad parte de México, todavía hacia el siglo XIX, ¿verdad? Que fue cuando se perdieron con lo de Santa Ana y todo eso. Bueno, aquí tenemos este mapa donde nos podemos observar lo que son las naciones chichimecas, ¿verdad? Bueno, se dividen en varias, ¿verdad? Podemos ver que la nación de los guachichiles, bueno, ahí está precisamente, ahí tiene nombre, está una amplia zona que abarcaba lo que es esta parte de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Aguascalientes, de Guanajuato. Y bueno, ahí podemos ver en otros colores algunos otros grupos chichimecas, que bueno, precisamente el nombre, la acepción de chichimecas, engloba a todos estos grupos, en verdad, pero en realidad están conformados por las naciones de grupos norteños, de grupos norteños y naciones norteñas, que bueno, pues tenían sus características que pues sí diferían en muchas costumbres, en lenguajes, aunque pues eran clasificadas en culturas de lo que es el desierto, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa guachichil? Bueno, para empezar, bueno, la palabra guachichil, bueno, no es un vocablo, digamos, que sea guachichil, ¿verdad? Más bien es una acepción o un mote que se nos dio de Mesoamérica, ¿verdad? Precisamente aquí dice Faustino Chimalpopoca, que quiere decir los del bonete rojo, pero pues es una palabra que es náhuatl, ¿verdad? Lo del bonete rojo se debía a que invijaban con una pasta de ese color pues su cabello, ¿verdad? Pero en realidad también usaban un bonete rojo, algunas parcialidades hechas de cuero. Bueno, esa pasta de color que hacen con grasas animales y minerales, aquí todo el territorio guachile es rojo, o sea que pues tenían de dónde agarrar almagre o arcillas rojizas, producto precisamente de la oxidación. Y bueno, después de envijarse, enredaban sobre su cabeza y bueno, se dice que esa era en parte su disfraz de combate. Bueno, el territorio, como los había dicho hace rato y los había comentado, los guachichiles, bueno, ocuparon todo el altiplano potosino de que hay San Luis Potosí. Ustedes saben que parte de San Luis Potosí se divide en un área que es bueno, es el altiplano y parte es la Huasteca, que es una zona que tenemos tropical. Bueno, en realidad aquí en San Luis Potosí tenemos los tres climas, porque hay boscoso, hay tropical y está el semidesértico, ¿verdad? Tenemos la fortuna de tener todas esas maravillas en un solo estado, ¿verdad? Además de que pues los límites los tenemos con 11 estados de la República. Y bueno, les había comentado que pues parte de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Monterrey, Tamaulipas, todos ellos comparten en nuestra cultura guachichil. La característica especial es de que nosotros estábamos bordeando con Mesoamérica. Bueno, también es importante decir que el término Mesoamérica, el término Aridoamérica o el término Oasisamérica, son términos recientes, son nuevos, no son términos que hayan existido en aquellas épocas, pero se usan para definir precisamente
ciertos sectores o agrupaciones culturales con características diferentes, ¿verdad? Y que precisamente las hacen diferir unas de otras. Para los huachichiles, bueno, se dice que los tres grupos más importantes pues fueron los mazapiles al noreste de Zacatecas y poquita porción de San Luis Potosí, los salineros al centro de San Luis Potosí y los chales del Tunal Grande que ocupaban aquí casi todo San Luis. No obstante, hay que ver que estos grupos importantes que nos dicen y nos los ponen, en realidad pudieron haber sido a lo mejor otros. Es algo que por desgracia ahorita aún no podemos saber ni determinar porque faltan hacer todavía más, pues más investigaciones, ¿verdad? Y ver si se puede encontrar algo con más referencia a lo que nos están presentando ahorita en la actualidad. Aquí tenemos parte de lo que es el territorio huachichil, digo parte porque pues este es un mapa que engloba así ciertas limitaciones, pero en realidad el área es extensa, mucho más grande, porque pues, realmente aquí nada más casi nada más está refiriendo a lugares, por ejemplo, San Felipe, San Miguel de Allende corresponden a Guanajuato, ahí está Mezquití de Carmona, que es de San Luis, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Charcas, allá arribita están los de Mazapilo, y más allá arriba se puede observar los de Saltillo, Coahuila, pero más sin embargo, pues falta ahí en este mapa, es ilustrativo para lo que estamos platicando, pero en realidad le faltaría un poquito más pues de grupos, ¿verdad? De grupos y de municipios, porque en realidad es un salpicadero gigante en todo este extenso territorio de estas agrupaciones o parcialidades huachichiles. Entonces, lo que les decía, existían otros subgrupos o parcialidades o cacicazgos, ¿verdad? Tales como los anatoyas, los bozalos, los negritos, los macolias, los amús, los maticoyas, los alaquines, los capiojes, los lemagues, los mascorros, los caizanes, los coyotes, los guanchenis, guanacapiles, los pisones alacazuis, los guanzacores y una gran cantidad, todavía mucho más. Y hay una característica especial en estos nombres porque generalmente las parcialidades tomaban el nombre de algún guerrero famoso dentro de su parcialidad o que haya tenido un referente histórico dentro de su misma parcialidad y con ello, o cuando se creaba la nueva parcialidad también, generalmente le ponían el nombre del cacique, que generalmente era un guerrero de alto grado, ¿verdad? Entonces, tenemos que estas etnias huachichiles y otras más se encuentran en el territorio conocido como Aridoamérica, que era lo que les comentaba, poblada por las llamadas culturas del desierto. Pues aquí cerquita está Paquimé, 40 casas en Chihuahua, la quemada en Zacatecas, tan famosa, ¿verdad? Chalchihuitles. Chalchihuitles fue un centro muy importante, un centro comercial, donde confluían gentes de Aridoamérica y de Mesoamérica, ahí tenían el contacto. Precisamente ellos iban por la Piedra Verde, que en Mesoamérica le llamaban precisamente así, Chalchihuitle, y con ellos hacían sus ornamentaciones y algunas figuras homorfas, antropomorfas y otras, sí, otras joyas o lo que les decía, las ornamentaciones, ¿verdad? También tenemos por ahí los indios pueblos del sur de Estados Unidos o norte también de México, ¿verdad? Porque también abarca una parte. Tauromaras en Durango, Sonora, Chihuahua, o Patas en Sonora. Los mal llamados apaches, ¿verdad? Que son los Dendé, que cubren gran parte de Arizona, Texas, Sonora, Nuevo México, ¿verdad? Etcétera. Y pues es una gran cantidad enorme todavía más, porque pues aquí nada más se pueden mencionar unos poquitos, pero en realidad había muchos más y desgraciadamente de algunos ya se perdió su nombre, se perdió su identidad, se perdió su idioma, se perdió completamente todo, ¿verdad? Y aquí ya vamos a entrar en lo que son los periodos o fases, ¿verdad? De nuestra etnia huachichil. El primer periodo llamado Venadito, que se calcula del 1000 antes de Cristo
al 200 después de Cristo. Se caracteriza por grupos nómadas de cazadores-recolectores. Estaremos hablando de por ahí de un desarrollo cultural temprano, ¿verdad? El segundo periodo se le conoce como la fase huerta, que comprende del 200 después de Cristo al 1200 después de Cristo. En pequeñas comunidades son conformadas por grupos cazadores-recolectores y semiagricultores. Aquí ya se habla un poquito de la agricultura, ya se había hecho, digamos, un contacto, no podría especificar realmente si el contacto para adquirir estos conocimientos de agricultura, si los adquirieron directamente de otras poblaciones norteñas, porque bueno, también en otras poblaciones norteñas ya se hacía una agricultura, o fue realmente por el contacto y cercanía que se tuvo con los grupos de Mesoamérica, con los nahuas, ¿verdad? Y el tercer periodo, que se identifica como Tunal Grande, y abarca desde el año 1200 hasta 1800 después de Cristo. Pero bueno, debido a la guerra chichimeca, ahí hay una gran ruptura, pues ahora sí que en su forma de vida, ¿verdad? Porque pues realmente la guerra pues vino a ser el fin de esta cultura, ¿verdad? Y es por eso que ahí se rompe la continuidad, pero los textos e investigaciones académicas, históricas, nos refieren todavía hasta 1800. Después de ello ya no hay un registro, digamos, historiográfico, ¿verdad? Que se pueda consultar, archivos o algo donde todavía se esté haciendo alusión precisamente a la existencia de estas etnias. Después de 1800 ya lo borraron, ¿verdad? Que en realidad se empezó, pues, a borrar desde 1600, cuando termina la guerra chichimeca, pero fue, bueno, pues un proceso, ¿verdad? Que pues también connotó demasiadas y suscitó también, pues por ahí conflictos. Aquí tenemos la secuencia cronológica, ¿verdad? Estas secuencias cronológicas, en la parte de arriba tenemos los fechamientos, los títulos, fechas, luego después está para el centro de San Luis Potosí por la secuencia hecha por Rodríguez Lubet en los 80s. Después para el oeste de San Luis Potosí tenemos otra secuencia que la hace la doctora Beatriz Braniff, una gran arqueóloga que anduvo aquí en Tierras Potosinas haciendo investigaciones de estos grupos agricultores. Y después también tenemos para la parte este de San Luis Potosí la que hizo Michelet en 1980, sí. Si analizamos un poquito lo que dice Lubet, lo que dice Braniff, lo que dice Michelet, podemos ver que hay una coincidencia dentro de lo que es del 200 después de Cristo hasta el 1200 en lo que es el centro, oeste y este de San Luis Potosí, ¿verdad? Ahí tenemos para San Luis las fases huertas. En ese mismo periodo se dio la fase Reyes, la fase San Luis y la fase San Juan en el oeste, allá para lo que es Villa de Reyes, Villa de Arista, me parece. Y está la otra parte que se da un poco más hacia la zona de Río Verde, ¿verdad? Que está precisamente las fases de la pasadita de Río Verde A y Río Verde B. Bueno, la fisonomía, la apariencia y la alimentación. Son descritos como gente alta y robusta. Era gente fuerte, los restos osteológicos que se han hallado, bueno, nos denotan que tenían una constitución precisamente muy robusta, ¿verdad? Los hombres medían unos 70, las mujeres unos 60, ¿verdad? Entonces son gente alta. Ese es un promedio, porque en realidad se han hallado osamentas un poco más grandes también, ¿verdad? O más chicas, pero ese es un promedio.
dolicocéfalos, que pues quiere decir que es cráneo largo y delgado, ¿verdad? O sea, tampoco eran tan cabezones. Y algunos mesocéfalos de cráneo medio, ¿verdad? Un poquito más redondito, por decir. Andaban semidesnudos, pero no andaban completamente desnudos, porque esa es una falacia. Mucha gente dice y tiene ese concepto de que pues los guachiles andaban todos encuerados, pues o sea, es imposible. O sea, tan solo por lógica, imagínense las heladas temperaturas que a veces se dan aquí en el desierto de Potosino o de Coahuila o de Monterrey, que a veces estamos a 5 o 10 grados bajo cero, pues es imposible que anduvieran desnudos, ¿verdad? Entonces, esa desnudez, bueno, la refieren algunos cronistas precisamente, que era usada en lo que es la guerra, los combates, ¿verdad? Salían todos envijados de rojo y desnudos, pero eso era parte de algunas parcialidades, tampoco no todas lo hacían. Hay que también tener conciencia de ello, ¿verdad? Porque luego también tendemos a generalizar. Bueno, usaban colorante rojo y amarillo para su pintura corporal y del pelo. También se usaba la negra, ¿verdad? Pero era más común que fuera roja y amarilla. El calzón taparrabo de cuero o textil, unido con correas, capas y faldones para las mujeres o taparrabos, ¿verdad? Las plumas también eran parte de su ornamentación en ambos sexos, y usaban también pieles en sus ropajes. Bueno, el uso de las pieles en sus ropajes pues era también mucho más común en estas partes del norte de México. Y bueno, usaban ornamentaciones como collares de piedra, hechos en piedra, de conchas, narigueras y orejeras de espinas, de hueso, o también hechas de barro. Por ahí hay una que yo vi en una colección de una persona que vivía acá para Villa de Reyes. Vi una orejera de obsidiana muy hermosa, muy bonita, que yo no sé si fue hecha ahí en ese lugar, porque, pues bueno, en primer lugar no tiene contexto porque fue levantada del sitio, y segunda, pues pudo haber sido producto a lo mejor de un intercambio, ¿verdad? De un comercio. Entonces, la manera en que ellos se pintaban muchas veces les distinguía de las demás tribus o de las demás parcialidades, ¿verdad? Porque, bueno, tenían hasta eso, pues también sus estilos y particulares y algunas diferencias, ¿verdad? Que a lo mejor para el extranjero o el mesoamericano o el de otra tribu de otro lado, a lo mejor no en su momento, pues ahí él los clasificaba, los veía todos pintados igual, ¿verdad? Pero en realidad entre ellos podían reconocerse precisamente por su forma de peinar, de vestir y de pintarse, ¿verdad? También el diseño de sus flechas se les diferenciaba de sus arcos, de sus cabucitos de las flechas, eran diferentes y eso también servía como un diferenciador. Aquí tenemos una aproximación que está basada en varias fuentes, como las de Phil Powell, de Serrano y Ramos, de Rodríguez Lubet, de Cathy Conrad, y precisamente ellos indican en sus textos, muy probablemente ya haciendo esta conjunción, esta es una aproximación, pero bueno, tampoco podemos estar completamente seguros, ¿verdad? Los arcos generalmente medían entre de 1,5 metros a 2 metros. Eran arcos grandes, ¿verdad? Las pinturas corporales no nada más eran pinturas, también eran escarificaciones. Por ahí hay algunos textos donde se habla de escarificaciones en esclavos o achichiles, porque déjenme decirles que también por desgracia sufrimos la esclavitud. Se nos llegó a vender, bueno, no, bueno, sí, más bien, se nos llegó a vender como esclavos, ¿verdad? En algunos sitios, en algunos lugares, y hay por ahí algunos textos que mencionan precisamente en esas ventas. Mujer guachichil de 20 años con escarificación en cara y hombros, y etcétera, etcétera, ¿verdad?
Bueno, se alimentaban con los que le proveía la naturaleza, ¿verdad? Y esto, bueno, pues yo creo que casi todos lo sabemos, ¿verdad? Eran estacionales, ¿verdad? Algunas frutas o semillas, eh, por decir los de los cactus, de los como las tunas, los garambullos, dátiles, pues bueno, se recogían en ciertas temporadas, ¿verdad? Las semillas, las raíces, las flores también eran cosechadas o levantadas también en otra temporada muy diferente. El jugo del agave lo aprovechaban, ¿verdad? El aguamiel, precisamente. La miel de abeja era súper utilizada en todo el norte de México, era un producto indispensable, ¿verdad? Para sobrevivir estos grupos. Y además practicaban una agricultura de frijol, calabaza y maíz, entre otras cosas. Puede que hayan cultivado a lo mejor otras plantas, ¿verdad? Pero de lo que sí hay evidencia arqueológica es precisamente del frijol, de la calabaza y del maíz. Porque, bueno, también por ahí dicen que no más se dedicaban a andar ahí caminando ahí en el desierto y cazando y comiendo las frutas de los cactus, ¿no? Pero no, sí tenían cierta agricultura que era estacional, y precisamente por ser estacional, la evidencia para que prueba esto es precisamente el que se hallen diseminados en toda el área Huachichil, los metates y los huilanches, que bueno, son objetos de materiales de roca volcánica, y que sirven para moler precisamente estas semillas y hacer harinas o pastas, ¿verdad? Que lógicamente no iban a andar cargando para todos lados, ¿verdad? Porque pues por su peso pues era imposible, que si tenían que desplazar a otro sitio a obtener comida, bueno, pues generalmente estos huilanches o metates los venían dejando en el mismo sitio donde iban a regresar o a levantar cosecha o a cosechar. Entonces, bueno, también se dedicaban a la caza, ¿verdad? Como seminómadas, la carne la comían semicocida o cocida, venado, águila, víbora, tlacuaches, culebras, ratas, roedores, gatos, monteses, chapulines, mariposas, larvas, hormigas, todo lo que veían, bueno, pues ellos lo aprovechaban, ¿verdad? Era parte de su dieta. Su método de cocción era metiendo y sacando piedras calientes en jícaras, o en horadaciones en pedruscos. Estas se han hallado en varios sitios. Son unas pequeñas fosas cavadas precisamente en la roca, y ahí mismo o podían servir también para o moler las semillas, o también para cocer. En las jícaras usaban la cestería. Uno muchas veces piensa que una cesta no va a aguantar tales temperaturas, pero bueno, la arqueología experimental nos demuestra que sí es posible, que tejiendo precisamente una jícara muy apretada, muy fuerte, eh, y recubriéndola por fuera con algunas arcillas o barros, se pueden echar piedras calientes y alcanzar la temperatura de cocción. Bueno, los que utilizaban la alfarería lo hacían en ollas de barro, ¿verdad? Y también se colocaban sobre las brasas la carne, ¿verdad? Así como cuando hacemos esas carnitas tan ricas que nos comemos, ¿verdad? Y aquí viene algo pues, también que es de mencionar, ¿verdad? Porque también dicen que no teníamos una alfarería, que no manejábamos la cerámica, pero sí hay grupos, precisamente, grupos y parcialidades guachichiles que lo hacían, aunque actualmente algunos investigadores lo niegan, ¿verdad? Pero bueno, ahí falta aportar pruebas a lo mejor de un lado y del otro, ¿verdad? Pero todo apunta a que precisamente sí están, porque pues la evidencia hay mucha. Hacían un pan y una bebida de mezquite. Ese pan les podía durar durante meses sin echarse a perder, ¿verdad? Tenía esa propiedad especial, y aparte de que el clima le ayudaba también a conservarse. La bebida de mezquite era también un tipo de atole, que por cierto ya lo he preparado, es muy sabroso.
hacia Matehuala, para allá colindando con Coahuila, por Saltillo, por aquellos lados. En la carretera venden cuadritos de lo que es harina de mezquite, ahí se puede adquirir. Dentro de lo que nos platica precisamente Fray Bernardino de Sahagún, que bueno, pues, muchos sabemos que los textos que los españoles hicieron son precisamente para glorificar al vencedor, ¿verdad? Que en este caso es el español. Aún así nos aporta datos muy interesantes, ¿verdad? Porque en su relato nos hace algunas representaciones o evocaciones de sus actividades, ¿verdad? Tal y como la que estamos viendo aquí en pantalla, que dice que la comida de sustentación de estos teuchichimecas eran hojas de tunas y las mismas tunas, y la raíz que llaman cimatl y otras que sacaban debajo de la tierra, que llaman cihuatli, necomatl y mezquites y palmitos y flores de palmas que llaman ixtol, y miel que ellos sacaban de muchas cosas. La miel de palmas, la miel de maguey, la miel de abejas y otras raíces que conocían y sacaban debajo de la tierra. Y todas las carnes de conejo, de liebre, de venado y de culebras y de muchas aves, y por comer de estas comidas que no iban guisadas con otras cosas, vivían mucho y andaban sanos y recios, y por maravilla moría uno, y el que moría iba ya tan viejo, y cano que de viejo moría. Es está un poquito gracioso porque en otro texto de Fray Bernardino de Sahagún se contradice, ya que aquí en este nos presenta que, pues, que la persona moría de viejo, y en otro texto nos habla de que si lo veían viejo, pues ya no servía y lo mataban, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que eso era precisamente ese tipo de relatos, los hacían también para demeritarnos, ¿verdad? Y tener pretexto para la invasión a nuestras tierras. El lenguaje. El lenguaje es un apartado también muy interesante, muy difícil también de tratar, ¿verdad? En realidad no hay mucho, pero tampoco hay que menoscabarlo, ¿verdad? Bueno, los guachichiles estaban conformados y estructurados por parcialidades de tribus. Su lenguaje era derivado de las lenguas gutonaguas del sur de Estados Unidos, como ya lo habíamos comentado, de la nación Ute. Pero después de la guerra chichimeca, fueron extinguiendo la lengua de nuestros guachichiles, porque bueno, como todos sabemos que como estrategia para desaparecer a las culturas y a los pueblos, empiezan por ir quitándoles su idioma, que es una parte muy importante de su identidad, pero también dentro de su pensamiento, ¿verdad? Dentro del pensamiento. La forma de comunicarnos es muy diferente en todas las culturas, y tiene que ver el desarrollo cognitivo precisamente con lo que es el lenguaje. Entonces, la lengua de los guachichiles se sabe que estuvo emparentada con la lengua de los dendé, mal llamados apaches, y con mezclas de otras lenguas. También se dice por ahí que están emparentadas con las de los huijarricas, los huirras, ¿verdad? Que también les dicen por ahí huicholes, que también está mal empleado el término. Incluso se dicen que los huirras son descendientes de los guachichiles, que salieron precisamente de estas tierras potosinas y se dispersaron. Entonces, supuestamente, el supuesto es de que el guachichile está formado precisamente por una mezcla de lenguas norteñas y algunas también de Mesoamérica. Déjenme comentarles aquí brevemente que, por ejemplo, Nacawi, que es mi nombre indígena, a pesar de que es una palabra dentro de nuestro diccionario guachichil, es también una palabra que existe en el zapoteco, ¿verdad? Y que quiere decir el oscuro. Bueno, los frailes de Charcas registraron algunos de sus nombres propios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, al gran Aiguanamé, que es relacionado precisamente como un espíritu o deidad. Está el Puchicagüita, Namecayulú, Yasuanamé, Nicapoa,
Amaricuitima, Jimaquina, Coahui, Guacomoaname. Podemos ver los prefijos amé, namé, que se repiten mucho, ¿verdad? Esta es una de sus características. Y pueden ver, aunque aquí el ejemplo es muy pequeñito, por ahí el compañero Achologua tiene por ahí un listado extenso muy grande, igual si alguien, y me permito hablar por él, si alguien quiere que se lo pase, bueno, pues yo creo que estaría en la disposición de hacerlo, ¿verdad? No creo que haya problema. Podemos ver que son palabras, palabras que podemos definir como dulzonas, o sea, no son palabras en realidad tan fuertes, porque pues hay idiomas, por ejemplo, perdón, vamos a irnos lejos allá a Europa, Alemania, ¿verdad? Por decir, como el idioma, los sonidos, el habla alemana, germana, es fuerte, es un idioma que golpea, ¿verdad? Y podemos ver que nuestro idioma acá, a comparación guachichil, es un idioma suave, suave y dulce, ¿verdad? Dentro de la sociedad, bueno, se constituye en el patriarcado, pero esto es una mera teoría que nos hablan y nos dicen algunos investigadores, pero investigaciones actuales y más recientes nos derivan también a un matriarcado, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo aquí como un patriarcado y matriarcado. Y al hablar del guerrero, me voy a referir no a un guerrero que sea hombre, puede ser un guerrero mujer o puede ser un guerrero hombre, porque déjenme decirles que en las parcialidades guachichiles, en la gran nación guachichil, había mujeres guerreras, ¿verdad? No era algo que se reservara únicamente y con exclusividad para los hombres. La mujer tenía un papel muy importante dentro de la sociedad guachichil, ¿verdad? Y estaba a la par con el género masculino. Entonces, al referirme a guerrero, me refiero indistintamente a ambos sexos. Entonces, el guerrero más fuerte de la tribu hacía de cacique. Si algún otro guerrero lo retaba y lo derrotaba, pues iba a tomar su lugar. Y el que perdía, bueno, tenía que abandonar la tribu con sus seguidores, si es que lo seguían o no lo seguían, ¿verdad? Y formaba una nueva parcialidad. Estas células eran generalmente conformadas por grupos de hasta 10 personas. No obstante, bueno, existían grandes núcleos de comunidades de cientos de personas. Incluso por ahí tenemos aquí tenemos un gran núcleo aquí en Villa de Arriaga, que probablemente apunta a una población de más de 3,000 personas. Es un lugar extenso, grandísimo, un área de 6 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde se desarrolló nuestra cultura guachichil y toda está llena de vestigios. También había tribus que se unían por por conveniencias y también se iban a formar pues, sus parcialidades. Dentro de esta organización de cacicazgo, bueno, hay otros personajes que también tienen importancia, tienen cierto estatus, cierto nivel. Generalmente, bueno, no nada más en nuestras culturas norteñas, también las mesoamericanas y en las de otros países, suramericanas y de Europa y de las polinesias y de todos lados, donde el curandero o el vidente siempre tiene un papel preponderante dentro de estas culturas, estas sociedades antiguas, ¿verdad? Bueno, lo que les comentaba, que pues también había otras jerarquías. Bueno, los hombres y las mujeres también tenían igual importancia, ya les había comentado, pues era vital la sobrevivencia del grupo. Generalmente no se escatimaba la fuerza de trabajo y bueno, había mujeres guerreras. Por ahí un antropólogo alemán, ¿verdad? Kirchhoff, dijo que era una etnia en la que la mujer tenía un papel preponderante. Por ahí tiene sus investigaciones que, bueno, apuntan a ello, y también las investigaciones más actuales también apuntan precisamente a ese papel importante. Miren, dentro de lo que son los grupos cazadores-recolectores,
hay una regla no escrita, pero que impera, y es precisamente que no hay aunque aquí estamos hablando de cierta jerarquización, eh, cuando se es cazador-recolector, hay una uniformidad en el grupo, donde generalmente no hay muchos que destaquen más que otros, y esto es por una cuestión organizativa, ¿verdad? Eh, pero ya después vienen a conformarse las sociedades, digamos, cerámicas o precerámicas, y en las cuales empieza a haber esa organización social por estatus y por jerarquías. Entonces, por ahí aquí hay una combinación un poquito extraña dentro de las parcialidades guachichiles, porque, bueno, yo defino a dos tipos de guachichiles, que son los guachichiles de la sierra y los guachichiles agricultores, ¿verdad? Aunque ambos eran y formaban parte de una misma nación, tenían digamos, una forma de organización social que difería en jerarquización y estatus e igualdad social. Por ahí, fíjense, un sacerdote ilustrado, la fuente es del doctor Carlos Manuel Valdés, decía ya por 1681 en Perú, al escribir un libro sobre los indios de América, y colocó a los guachichiles entre las 6 etnias más temibles del continente, ¿verdad? El padre José Arlegui en 1737 los presentaba como aliados del demonio, bueno, en sus creencias, ¿verdad? Porque, pues bueno, para nosotros, o bueno, para los que no somos creyentes, ¿verdad? Porque aquí también hay una sincretización en el huachichil actual, pero pues, los que no creemos en la religión cristiana, bueno, pues no existe el demonio, ¿verdad? Pero a lo mejor era su forma de, de decir que éramos muy severos, pero bueno, esa es la percepción ya les comenté, de los que ganan la guerra, ¿verdad? La vivienda, bueno, su lugar de asentamiento generalmente era junto a los cerros, con un río o fuente de agua en la cercanía, ya que esta, bueno, les proveería de funcionalidades como la habitacional, lo agrícola, ¿verdad? El cultivo, lo ritual, precisamente lo que es un dominio visual desde lo alto del cerro, que es bien importante. La misma comunicación desde lo alto del cerro, ¿verdad? Porque bien que mal, eso de que vemos a veces en las caricaturas de que están haciendo en lo alto del cerro una hoguerita y están aventando señales de humo, bueno, pues sí existió, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Está también la defensa, porque provee de cierta protección estar desde lo alto vigilando, ¿verdad? También es una manifestación de poder y dominio, el vivir o estar en las alturas. De hecho, en las cimas de los cerros vivían generalmente los caciques, los sacerdotes o los guerreros de alto rango, y a los pies o faldas del cerro vivía, digamos, la gente más común dedicada a otras actividades. Bueno, las viviendas eran chozas hechas con palos y ramas de la vegetación del lugar, algunas con bajareque o recubrimiento de tierra o de barro, eso que llamamos bajareque. Otro tipo era hecho con una cimentación de piedra y muros de adobe, ¿verdad? Porque también tuvieron casas de piedra de adobe, y adobe, como las de los indios Pueblo, ¿verdad? De 40 casas allá en Chihuahua. Pero también vivían algunos en cuevas, aunque el vivir en cuevas no era tampoco algo que hicieran durante todo el año, ¿verdad? Ya que una cueva pues, sí les brindaba protección, pero precisamente en ciertas estaciones del año. En el mapa de San Miguel viene esta ilustración, es una vivienda guachichil, ¿verdad? Ese mapa de San Miguel trae muchas representaciones, y dentro de su iconografía podemos ir viendo ahí o descubriendo cosas precisamente de nuestra etnia. Aquí tenemos una vivienda Havasupai del Gran Cañón en Arizona. Y bueno, esta es una foto actual, ¿verdad? Por supuesto. Pero da una idea de lo que hacían también los guachichiles.
¿verdad? Era algo muy, pues muy similar. Aquí bien, vemos la vivienda de los papagos también en Arizona, finales del siglo XIX, y también es un tipo de habitáculo similar al que hacían nuestros guachichiles. Aquí podemos ver lo que es un refugio rocoso en Cerro de San Pedro, aquí cerquita, aquí en la capital, aquí a media hora, donde también, bueno, pues también habitaban en ciertas temporalidades. Y aquí en lo que es Villa de Arriaga, en lo alto precisamente del cerro de Silva, podemos observar aquí las cimentaciones para los muros, ¿verdad? A lo mejor ahorita ustedes ahí ven mucha piedra y tirada, pero haciendo un poquito más analíticos y viéndolo desde el lado y punto y estudio arqueológico, los investigadores nos damos cuenta que precisamente son cimentaciones y que conformaron pues, sus habitáculos. Entonces, ahorita vamos a, pongan atención en estas líneas rojas, porque las vamos a ver ahorita acá. Aquí donde está el círculo, son precisamente la representación de las otras, estas líneas, y serían las cimentaciones que están representadas aquí. Entonces podemos ver en esta vivienda en abajo, cimentaciones muy similares, y probablemente la construcción también fue muy similar, hecha con maderas carrizos, con el subajareque, ¿verdad? O también de paredes de piedra, porque también hay algunas construcciones que se hacen completamente de piedra. Su cosmogonía. Bueno, los pueblos guachichiles nos han metido la idea de siempre de que ellos no tenían creencias, ni religión, ni nada de eso. Pero no, antropológicamente podemos decir y definir que todo grupo humano y de cualquier parte del mundo, de cualquier temporalidad, tiene una inclinación precisamente hacia alguna creencia, eh, hacia alguna espiritualidad, y precisamente es algo también que se encaja dentro del animismo, dentro de las manifestaciones naturales. Así empiezan las religiones precisamente con lo que son las manifestaciones naturales que no puede comprender de repente el hombre primitivo, y les va dando un sentido, va haciendo un constructo. Este constructo después se vuelve una conveniencia social, es decir, se pone de acuerdo todo el grupo, ¿verdad? Lo que a lo mejor nos parecería irreal, para ellos lo convierten en algo muy real, ¿verdad? Sin ofender a nadie, pongo el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. Si son creyentes, discúlpenme, pero por ejemplo, para una persona ajena a las creencias religiosas católicas, pues podemos ver que la Virgen de Guadalupe pues, nos va a significar únicamente un dibujo en una tela hecha por algún pintor. Pero para esta sociedad ya le dio ya un significado, pues incluso viéndolo desde la mirada antropológica, pues mágico, ¿verdad? De ritual y de culto, ¿verdad? Entonces, es nada más para ejemplificar. Y bueno, tanto los pueblos de la serranía como los semiagricultores guachichiles veneraban y respetaban a los hechiceros, ¿verdad? A los curanderos, y que tenían funciones similares a los de Mesoamérica y a los de Sudamérica y a los de Norteamérica, ¿verdad? Porque en realidad digamos, ese estatus de sacerdocio eh, es una manifestación que aparece en todas las culturas. Entonces, es muy similar. En sus entierros, al difunto lo sepultaban dentro de la misma habitación de su vivienda. Esto lo hacían los guachichiles, ¿verdad? Muchas veces nos han metido también la idea de que, pues que no, o sea, que no teníamos un culto mortuorio y religioso, pero con esto, estas investigaciones que se han hecho y se han descubierto precisamente esto,
pues sí nos da un sentido de culto y rito hacia el difunto y hacia la misma muerte, ¿verdad? Sí, algunas etnias guardaban las cenizas en bolsitas de cuero, como nos han dicho mucho tiempo, pero no eran todas, ¿verdad? O sea, también hay que tener en claro que no todo lo que nos dicen va a ser al 100%, digamos, al 100% para todas las parcialidades, ¿verdad? Hay unas que tenían diferentes costumbres. Y bueno, lo que les decía, que algunas fuentes niegan las creencias religiosas, pero otras sí. Y bueno, pues qué decir, ¿verdad? El Padre Sol. El sol era visto como cosa deidífica y divina, reverenciándole cada mañana con sangre u otro elemento. Esto viene en lo menciona Lubed y Gonzalo Dávila, viene en el libro de Torquemada, en su capítulo 15, página 39, precisamente que en nuestras culturas chichimecas, guachichiles, tenemos una veneración precisamente hacia el sol, y no nada más al sol, también al viento, a la luna, a las manifestaciones de tipo natural, ¿verdad? Y tenían aquí, si le ponemos atención a estos párrafos, pues el hecho de que le reverencie y que le ofrezca sangre ya implica un rito, ¿verdad? Y el que implique un rito y ya también implica un constructo mental, ¿verdad? Que ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos ya también deducir y decir que no es cierto eso que dicen de que no teníamos algún culto, ¿verdad? O alguna religión. Respecto al uso de alucinógenos, el peyote, bueno, pues todo el mundo sabe, pues era muy utilizado y sigue siendo muy utilizado, ¿verdad? Eh, Se aprovechó, bueno, como alucinógeno, como estimulante para sus costumbres religiosas, magia, medicina, hechicería, danzas rituales. También generalmente el peyote que se ha utilizado para entrar en estados alterados de conciencia, lo usamos algunas veces para inducir a un estado, a otro estado donde el alumno pueda recibir ciertas enseñanzas ciertas enseñanzas digámoslo así, de hechicería, ¿verdad? Aunque no está bien la palabra, eh, y que pueda entenderlas desde otro punto de vista. Algunas personas pueden entrar a este estado de conciencia sin tener que utilizar peyote, sin tener que utilizar algún otro alucinógeno, y entrando a ese estado alterado es otra percepción, y se percibe el mundo de una manera diferente. Hay que recordar que la realidad que estamos viendo ahorita, lo que ustedes están viviendo, lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, aunque sea diferente para cada uno, en realidad es un constructo también social, pero hay diferentes maneras de ver, de sentir y de percibir al mundo, ¿verdad? Eh, y bueno, también hacían sus danzas rituales, algunos instrumentos eran como los raspadores, incluso por aquí tengo uno. También había raspadores de hueso, se han encontrado raspadores de hueso de animal y de hueso también de humanos, tambores, sonajas de guajes, de calabazas y cascabeles, ¿verdad? También hay cascabeles, incluso los de las víboras, o también de barro, también hay cascabeles de barro. Aquí hay esto lo dice, viene Fray Bernardino de Sagún, también nos relata. Ellos mismos, se refiere a los chichimecas, descubrieron y usaron primero la raíz que llaman peyotl, y los que la comían y la tomaban en lugar de vino. Hácese hacia la parte del norte, los que la comen o beben ven visiones espantosas o de risa. Bueno, eso dice que vean visiones espantosas o de risa, ¿verdad? Eh, Así lo percibían ellos, ¿verdad? Duran este emborrachamiento 2 o 3 días. Bueno, eso ya depende también de las cabezas de peyote que se puedan ingerir, ¿verdad? O para la que los ingiera, ¿verdad? Es como un manjar de los chichimecas que los mantienen y dan ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre,
y dicen que guarda de todo peligro. Precisamente fue utilizado el peyote como un estimulante durante la guerra. Ellos solían consumir peyote, con ellos se mantenían más alertas, más despiertos y no se cansaban, ¿verdad? Bueno, también utilizaron otras cactáceas para su rito, no nada más existía el peyote. Hay que recordar que dentro de estos géneros de cactáceas, las mamilarias que se dan y abundan aquí mucho en lo que es el Gran Tunal y el norte de México, en general todas tienen propiedades alucinógenas, nada más que algunas en menor y otras en mayor grado. Aquí vemos un refugio rocoso con un posible uso ceremonial o de rito, está en Villa de Arriaga. Ya también el compañero Eduardo Chulúa y el compañero Rogelio, y la compañera también Miriam La Coyota, ya tuvieron oportunidad de visitar. Ese es un lugar impresionante. Al lado derecho de este refugio rocoso, que muy probablemente fue un refugio que utilizó algún sacerdote o algún hechicero para algún rito o meditación, o hay también ahí al ladito hay unas pinturas rupestres, ¿verdad? Y es muy interesante el lugar y el sitio. Aquí vemos una terraza en Cerro de la Ordeña. Aquí, no sé si vean mi cursor, aquí se puede ver la terraza. Acá también en esta otra foto se puede ver aquí la terraza. Es una terraza que construyeron ellos. También, bueno, hay que tener precisamente el ojo entrenado para distinguir este tipo de construcciones que, bueno, a lo largo del tiempo se han ido demeritando, pero son hechas de manera artificial por el hombre y que eran aprovechadas precisamente por nuestros etnias guachichiles. Entonces, este es el Cerro de la Ordeña. Desde ahí tenían la visibilidad desde la cima de los cerros. Esto se asocia precisamente con lo que les decía hace rato, que es la comunicación a larga distancia, el uso para la defensa. Desde ahí podían ver de dónde llegaba el enemigo, también para sus rituales. Eh, Estos puntos, bueno, son puntos muy importantes porque tienen una observación total hacia los 4 puntos cardinales, tienen un dominio total del lugar. Y precisamente estas 2 fotos que están viendo, estas son las tierras del gran guerrero Moacomo Alto. Están ahí en Peñasco y son unas tierras muy hermosas y son precisamente cultivables. Aquí se han encontrado restos o tiestos de barro, tanto de figuras de barro como de ollas, platos y vasijas de barro precisamente. Bueno, las pinturas rupestres son bien abundantes aquí en toda el área de Huachichil. Aquí tenemos afortunadamente muchas, ¿verdad? Eh, Precisamente cada una tiene una razón de ser, ¿verdad? Porque pueden ser como parte del ritual de cacería o de siembra, pueden ser astronómicas, ¿verdad? Porque también pueden marcar movimientos celestes o estacionales. Eh, por ahí algunos han visto por ahí algunos círculos concéntricos pintados en las rocas o grabados en las rocas, que también se asocia a ello. O pueden marcar eventos importantes para la tribu. Eh, Aquí hay algo que hay que aclarar, que muchas de estas pueden haber sido elaboradas también en algún estado alterado de conciencia por el curandero. Entonces él ya le iba a dar algún otro significado, ¿verdad? Eh, para algunas de ellas, bueno, aunque tienen su razón de ser, puede que no tengamos tampoco una explicación real. A lo mejor podremos hacer alguna aproximación, o a lo mejor no podremos hacer ninguna aproximación a su significado, ¿verdad? Pero generalmente se las asocia con lo mágico, ¿verdad? Con la representación y con incluso con la creación, ¿verdad? Porque el dibujar es crear, y el crear también entra dentro de ese pensamiento cosmogónico y es muy importante.
Aquí tenemos unas pinturas en un resguardo rocoso. Esta foto la tomó esta Miriam La Coyota. Ahí nos la proporcionó. Están en la Sierra San Miguelito. También están en la Sierra de San Miguelito, ¿verdad? Podemos ver aquí una serie intrincada de simbología. Sí, también muy interesante. Esas pinturas, bueno, están hechas en Almagre, ¿verdad? Son rojas, como todo lo que es lo Huachichil, porque todo el paisaje generalmente de los Huachichiles es un paisaje de suelos dafológicos lleno de óxidos, ¿verdad? Son tierras rojas, arcillas rojas. Es un paisaje rojizo, es precisamente parte de nuestra identidad, ¿verdad? Y de nuestra característica como grupo, como etnia. Entonces, algunas pinturas de las culturas del desierto, bueno, lo que les decía, se asocian al complejo ritual de fiestas que inician precisamente con el solsticio de verano. Hay una cacería ritual de venado y continúan con una fiesta de petición de lluvias que se asocia con la recolección de la pitaya, muy aprovechada por los huachichiles y por las etnias del norte. Y también al inicio de los trabajos de siembra del maíz, el frijol y la calabaza, o también de su recolección, ¿verdad? Porque tanto como tenía un significado el iniciar la siembra, también tenía un significado el cosecharla. Y estas fiestas, como les comentaba, son comunes en todos los grupos hablantes de las lenguas de yutonaguas, ¿verdad? Del norte de México y de lo que es el sureste de Estados Unidos. Es algo que comparten casi todas estas etnias. Comercio. El comercio, siendo una extensa parte del territorio, el que comprendía toda el área chichimeca, bueno, el comercio entre estas tribus o etnias se daba, había intercambios desde piedra para manufacturar objetos, está ahí el caso de Chalchihuitles, ¿verdad? La obsidiana, que también incluso traían de otros lugares, como Mesoamérica, ¿verdad? Por ejemplo, decirles también que traían cosas de Mesoamérica también para comerciar, o algunos mesoamericanos se aventuraban a entrar a estas tierras. Se intercambiaba desde piedras, pieles, huesos, comida, prisioneros también, algunos ciertos animales también eran comercializados. Hay algunos que venían, eran muy exóticos, venían desde Centroamérica, eran traídos pájaros desde allá. También el derecho de paso era cobrado de un territorio a otro. Algunos sitios, pues no había otro lugar por donde pasar y pues tenían que pagar, ¿verdad? No era tampoco gratis el traslado de un lugar a otro, y mucho menos en estas etnias guachichiles, porque nuestras etnias guachichiles eran muy celosas de su territorio. Bueno, las rutas de comercio de los pueblos chichimecas precisamente propició el contacto con los mesoamericanos y otros pueblos, ¿verdad? Como ya les había comentado, hasta lugares tan apartados como Arizona, ¿verdad? Precisamente, bueno, aquí también es importante decirlo que las culturas del desierto, los huachichiles, los zacatecos y las demás tribus de toda esta área cultural no pagaban ningún tributo a Mesoamérica. Y éramos vistos como grandes y temidos guerreros. Se nos llamaba precisamente a este territorio el lugar de la muerte. Muy pocos se aventuraban a entrar porque eran territorios muy peligrosos donde pues, la gente que no tenía conocimiento del lugar se perdía fácilmente y no podía sobrevivir. Precisamente las culturas del desierto tienen esa característica especial de que tenían tanto conocimiento del entorno y del paisaje que eran casi una unidad, eran uno solo. Y ellos sabían de dónde obtener el agua, de dónde obtener alimento, de dónde sacar alguna raíz o algún bulbo para comer, o de dónde hacer un hoyito para tomar agua, cosa que la gente de otros lados, de otras áreas culturales, bueno, pues no tenía ese conocimiento, ¿verdad? Y bueno, es un hecho que muchos grupos guachichiles fueron a lo largo del tiempo apareciendo y desapareciendo, ¿verdad? Pues la guerra chichimeca, lo que les comentaba hace rato,
que empezó en 1550 o 1548 y termina hasta 1590 o 1600, pues mermó esta cultura, no la acabó, no la destruyó. Pero miren, 3 años bastaron para que esa gente venida de Europa conquistara pues Mesoamérica, ¿verdad? Que tomara la Gran Tenochtitlan. 3 años solamente. Pero para medio pacificar a los pueblos huachichiles y chichimecas, tardaron más de 40 años. Esto es algo portentoso, ¿verdad? Ya que esta guerra pues fue la más costosa y más sangrienta para ambos bandos que se dio en América en aquellas épocas. Y bueno, acabada la guerra, siguieron los pequeños levantamientos. Los que no se rindieron, adaptaron, bueno, pues ellos se fueron a vivir nuevamente a la sierra, abandonaron aquí su lugar, no quisieron mezclarse ahora con la otra gente que trajeron, por ejemplo, como los tlaxcaltecas, ¿verdad? Como los otomís, como los tarascos, porque pues no, o sea, eran otra gente muy distinta, muy diferente. El haber traído gente de otras culturas de Mesoamérica aquí a nuestros territorios aridoamericanos, pues debió de haber sido algo demasiado lesivo para nuestra celosa etnia, ¿verdad? Que amaba su territorio, que quería también mucho a su gente, ¿verdad? Así es que pues no. Algunos otros sí, hay que decirlo, algunos otros sí se adaptaron a esa vida, algunos otros sí se mezclaron, se fueron perdiendo, se fueron amestizando y, y bueno, pues los poquitos que más que menos, bueno, pues quedaron en la sierra, en algunas poblaciones ahí muy escondidas. Gracias a ello, bueno, pues hoy muchos de nosotros tenemos ese linaje que proviene precisamente de aquellos que no se dejaron tan fácilmente conquistar, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver un tiesto de cerámica huachichil, ¿verdad? Tipo Valle San Luis. Su temporalidad es 600 a 900 después de Cristo. Es también puede ser de 600 a 1200. Ya depende o difiere también del investigador. Esta es una muestra precisamente de lo que hacían ellos. Es una cerámica hecha con material local y tiene un engobe. El engobe es un recubrimiento que se le hace a la cerámica antes de meterse al horno eh, para que adquiera otro tipo de acabado. Y tenemos lógicamente aquí, pues el rojo, ¿verdad? Nuestro rojo tan querido llamado rojo, que es nuestra representación a donde todos vayamos. Hay que recordar por ahí que tenemos nuestro camino rojo, ¿verdad? Nuestro camino rojo a nuestro querido Padre Sol, ¿verdad? Entonces, bueno, se debe cambiar la percepción que se tiene respecto a nuestra cultura huachichil y carece precisamente de validez comparar las culturas mesoamericanas del sur o de Sudamérica con las aridoamericanas del norte de México. Todas tienen su valor, todas tienen su historia, todas tienen su cultura, todas son igual de importantes, no se debe de demeritar a ninguna ni a otra, ¿verdad? Pero nosotros que somos los herederos precisamente de nuestra hermosa y querida cultura huachichil, debemos de hacer por preservarla, por inculcarla a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿verdad? A la gente que se sienta atraído hacia nuestra cultura y que tenga precisamente este tipo de raíces, acercarla y compartirles, porque somos los nuevos guachichiles, no somos los antiguos guachichiles. Y esa es una frase del compañero Acholugua, que él casi siempre dice, y es cierto, nuestra percepción y concepción ahora es muy diferente a la que tenían nuestros ancestros, los antiguos. Estamos precisamente tratando de reivindicar y rescatar nuestra cultura, ¿verdad? Y volverle a darle esa validez ante el mundo, ante el gobierno mexicano, ante la gente mexicana, ¿verdad? Porque bueno, al fin y al cabo somos una nación y también
ustedes que están allá del otro lado, allá en Estados Unidos, bueno, también darle su carácter y su validez, ¿verdad? Como lo que son, como una cultura, ¿verdad? Una cultura también con raíces, con tradiciones y pues con cosas bellas y hermosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues también debe haber una continuidad en la labor de investigación, ¿verdad? Porque eh, hay todavía mucho por descubrir respecto a nuestra cultura, porque desgraciadamente quedó enterrada, quedó relegada, que ahorita es como buscar una aguja en un pajar, pero no es imposible, o sea, se hace, se investiga, se está haciendo lo posible, ¿verdad? Entonces, pues también le toca esa labor a las instituciones oficiales, no solamente nos toca a nosotros, aunque mucho de este trabajo lo hemos desarrollado de manera eh, individual o ajena a estas instituciones, bueno, también ellas tienen su parte, ¿verdad? Y tienen también que hacer una contribución precisamente bueno, por rescatar en nuestra cultura, ¿verdad? Y pues bueno, yo, pues sería todo de mi parte. Quiero, pues, agradecerles precisamente mucho el haber estado, pues, atentos a esta conferencia.